En el principio, el silencio, inconforme consigo mismo, determinado a no caer, por el hueco que presiente detrás de las palabras que no tienen todavía nada que nombrar. En el principio, las migajas del universo, que no ha sabido darse a la luz todavía, devienen accidente en la garganta de un animal ancestral, pequeño, deforme, enmudecido por la oscuridad. ¿Y cuándo nacimos nosotras entonces? Entre el sereno mirar del Padre y la ondulación andrógina de nuestra Madre, nada tuvimos que ver con el ritual que inventaron para darnos nombres, formas y tubérculos debajo de la piel. El silencio es un signo más del lenguaje, rediseñado por el ámbar de su boca inexistente. Nadie da forma a las palabras que no han pasado por la mueca del silencio. Nuestra mano se pudre a la intemperie y decidimos vomitar cordeles y estrangular despacio a nuestro Padre. Su mirar sereno, ancla de aquellos últimos momentos, nos dio que pensar. ¿Por qué tuvimos que hacerlo? No encontré otra salida para poder derrocharme a besos contigo, hermana mía. Luz de la mañana y serafín descalzo que tejes tus rincones a mis dedos. No podíamos besarnos sin que él se diera cuenta o contárselo y evitar la sangre. ¿Eres imbécil, niñita de perfección incomparable? Nadie tiene un surco tan profundo como nuestra madre, y nosotras lo hemos heredado. Destilar el silencio a cuentagotas no es lo nuestro. Aprendemos a movernos entre la turba de las estrellas, entre la muchedumbre de nuestros deseos. Tuvimos que dejarlo desnudo, libre de sí mismo, o lo que crecía era él mismo. Otra falacia que inventaron después del primer amanecer, que estuvo plagado de suturas que reclamaban ser palabras. Los gritos fueron los primeros habitantes del tiempo, olvidados de pronto por una fuerza primordial que nos construyó con desmemoria, con palíndromos que cifraron las dimensiones y cuajaron las penas de aquellos que no tuvieron deseos de seguir. Duerme tranquila por fin, la madre que supuso en algún momento que al dar a luz era desaliñarse por nada. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo video de Nación Marica. Como ya saben, cada semana estamos publicando un nuevo video en nuestro canal de YouTube, Movimiento Maricas Bolivia. Queremos darles las gracias a las personas que nos siguen en nuestro canal, a nuestros más de 700 y pico suscriptores y suscriptoras también que nos siguen cada semana en Nación Marica. Y bueno, como cada semana les traemos un tema interesante, un tema nuevo. Y en Bolivia estamos en el mes patrio, un mes donde se festeja mucho el civismo boliviano, el patriotismo. Precisamente, como les decía, el 6 de agosto es el aniversario aquí en Bolivia. Y bueno, el fervor cívico está en todo lado. Y precisamente por esas fechas que nosotras mencionamos, que son muy patrióticas, civistas y todo, nos hemos trasladado al multifuncional de la Ceja del Alto. Estamos en plena Ceja del Alto, en un lado más tranquilo de la Ceja, porque la Ceja es un espacio caótico donde hay pues te puedes encontrar de muchas cosas, pero estamos en el lado más tranquilo. Y a espaldas de nosotras está el multifuncional de la Ceja. Este espacio ha sido un punto de encuentro de concentraciones que han marcado historia, ¿no? Tanto en la historia de Bolivia como en la historia también, ¿por qué no decirlo regional, ¿no? Y para hablar del país que queremos, del país que soñamos o el país que no queremos, estamos con Naira. Ella es integrante de Daria Comunidad. Naira, bienvenida a Nación Marica. ¿Qué tal, Roberto? Sinceramente un gusto. Muchas gracias por la invitación. Realmente me siento honrada por estar presente en este espacio. Y pues nada, a ver qué sale de esta conversación. Así es, Naira. Y bueno, siempre con nuestras invitadas las ubicamos en un espacio donde significa algo, ¿no? Algo para ellas o para nosotros, nosotros también. Naira, para vos, ¿qué significa la Ceja del Alto, el multifuncional del Alto, este lugar céntrico de la ciudad del Alto? Mira,
así justamente cuando me han invitado a poder conversar sobre este tema, ¿no? Y justo como tú lo habías dicho, en un mes en el que todos de alguna manera tratamos de visualizar el país, ya sea el país que queremos o el país en el que actualmente estamos todas, todos y todes. Y me pongo a pensar en La Ceja. Me parece que La Ceja es definitivamente la representación misma del país, ¿no? De Bolivia, por todo el tema de lo que dijiste, ¿no? Es caótica, es como que el centro comercial de la ciudad del Alto, es un espacio donde tú puedes ver una diversidad de personas, de rostros, de formas, ¿no? Puedes ver una diversidad también de necesidades y problemáticas que al final me parece que reducen, y es como que el resumen, ¿no? Un pequeño resumen de lo que es nuestro país, ¿no? Con todas sus complejidades, con todas sus problemáticas, pero también, ¿por qué no decirlo?, con todas sus bondades, ¿no? Y creo que hay cosas realmente interesantes que se están haciendo en nuestro país y que definitivamente aportan, porque ahí hay una necesidad enorme de cambios y transformaciones reales en pro de las necesidades reales de la población, de los y les bolivianas, bolivianos y bolivianas, ¿no? Y Naira, La Ceja del Alto, el multifuncional del Alto, ha funcionado también como un punto de encuentro para las principales manifestaciones. O sea, todas las marchas que bajan a la ciudad del Alto se concentran aquí, ¿no? Y podemos como que ir hacia atrás un poco, haciendo un poco de historia, ¿no? En el año 1781, en el cerco de Tupac Katari a la ciudad de La Paz, se ha gestado también en este espacio, ¿no? Y haciendo algo más actuales, digamos, el año 2003, que ha sido la guerra del gas, ¿no? La expulsión de Goni, también ha sido aquí el punto de crisis y conflicto, La Ceja del Alto, ¿no? O sea, se han empezado a quemar el peaje, que siempre se quema en cada conflicto, pobre peaje que está aquí atrás, ¿no? Y aquí se hacen los mitines, los cabildos, ha sido un punto de encuentro, un punto también de lucha y resistencia, ¿no? Y también el reciente golpe de Estado al pueblo, ¿no? O sea, el año 2019, donde también aquí ha sido un espacio de resistencia también en La Ceja del Alto. Y Naira, siguiendo esta idea de que este espacio es un espacio de resistencia, de lucha, que ha hecho grandes cambios a nivel país, ¿no? Que se han gestado en este espacio, que han empezado en la ciudad del Alto. Para ti, ¿qué es ser boliviano? ¿O ser boliviana? Sinceramente, qué pregunta más compleja, ¿no? Porque a veces cuando respondemos a la pregunta de ser bolivianos y bolivianas, lo primero que decimos, pues soy boliviano porque está en mi carnet, o soy boliviano, boliviana o boliviane porque he nacido en el territorio boliviano, o porque me he nacionalizado. Pero me parece que debería de haber como que una reflexión más profunda acerca del ser boliviano o boliviana, ¿no? Cómo es que cómo es que construimos nuestras humanidades, ¿no? A partir justamente de identificarnos en estos espacios territoriales, geográficos y demás, y que definitivamente conlleva nomás tener presente en nuestra memoria qué es lo que ha pasado, ¿no? En todos estos espacios. Por ejemplo, darnos cuenta que este espacio de La Ceja, ¿no? Ha sido un espacio, y creo que lo has planteado de manera muy interesante, un espacio de mucha lucha y resistencia, pero debido a ciertas situaciones y a ciertos momentos, ¿no? Que definitivamente lo exigían, y era necesario como que generar estas formas de movilización social y demás. Creo que debería también como que de llevarnos justamente a todas esas reflexiones acerca de cómo es que se han ido construyendo y todas las cosas que han venido pasando, ¿no? Tener presente la memoria creo que es importante para poder construir tu identidad como boliviana y como boliviano. Tener presente una memoria que es una memoria muy jodida, ¿no? Es una memoria de mucha violencia, es una memoria que definitivamente nos invita, ¿no? Como que a ser muy reflexivos en todos estos momentos e hitos históricos, ¿no? Y que definitivamente a partir de ahí pensarnos el tema de ser bolivianas, bolivianos y bolivianos. En ese sentido yo creo que la verdad no sabría decirte qué es ser boliviana, boliviano. Tal vez el primer elemento que identifico en el hecho de ser bolivianos es justamente el hecho de ser una persona que constantemente, ¿no? Está generando sus propias formas de lucha y resistencia con respecto de un sistema predominantemente colonial, patriarcal y capitalista, ¿no? En ese sentido podemos identificar muchas formas de violencia y que hoy se traducen, ¿no? En altos índices de violencia en contra de las mujeres,
en contra de las personas de las diversidades sexuales y de género, ¿no? Violencias racistas, clasistas y una serie de situaciones que definitivamente no marcan tu ser boliviano, boliviana y boliviana, ¿no? Y que a partir de eso más bien es importante como que seguir profundizando este tipo de reflexiones y seguir construyendo formas que puedan hacerle frente a este tipo de violencias y que no solamente puedan hacerle frente a este tipo de violencias, sino es que la construcción del ser boliviano, boliviana y boliviane vaya más allá del hecho de haber nacido en un territorio o en un espacio geográfico, sino es que vaya acerca de cómo estamos construyendo y estamos justamente constituyendo nuestros principios, nuestros valores desde lo comunitario, desde lo colectivo, ¿no? Y no solamente desde lo individual. Y, o sea, ¿tú te consideras boliviana? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Yo creo que antes de boliviana creo que soy Naira. Ya. ¿Por qué dejas de segundo plano ser boliviana, digamos, y primero eres Naira? Claro, es que lo que pasa es que antes de ser boliviano y antes de ser boliviana, primero deberíamos de ver cómo es que se ha construido, ¿no? Estas formas de primero que nada, de configuración social, ¿no? Y el espacio en el que habitamos, ¿no? El ser boliviana y el ser boliviano implica, ¿no? fuertes formas de violencia, justo todo lo que te he dicho, ¿no? Y el adscribirse a eso es jodido y es terrible, ¿no? Yo creo que en algún momento las y los bolivianos y les bolivianas, siempre y cuando las condiciones y las situaciones estén dadas, yo creo que vamos a poder repensarnos entre todas, todos y todes, ¿no? El ser bolivianos y bolivianas. En una sociedad en la que todavía se discrimina por orientación sexual e identidad de género, en una sociedad incluso que ni las propias poblaciones LGBTI quieren hablar de lo marica, de lo eusa, de lo egua, de lo traba, de lo orcochi, ¿no? Entonces no podrías adscribirte a una sociedad, ¿no? Que se identifica como boliviana, porque esas formas de ser bolivianos y bolivianas o bolivianes, ¿no? Arrastran todas estas formas de violencia. Y creo que antes de adscribirse a lo boliviano o la boliviana, creo que habría como que pensarse, ¿no? ¿Qué tipo de bolivianidad es la que actualmente no existe y a la que aspiramos, ¿no? Y cómo es que la vamos a construir, ¿no? En base de qué, quiénes, ¿no? Entonces creo que antes de ser bolivianos o bolivianas, creo que hay que pensarnos y repensarnos estas formas de construcción identitaria. Muy interesante lo que dices, Naira, eso de cuestionar un poco la configuración de la bolivianidad, ¿no? O sea, hay diferentes formas de ser boliviano que de alguna forma son patriarcales también, ¿no? O sea, la bolivianidad se ha construido desde una base heterosexual, ¿no? En las cuales nosotras estamos como que al margen, o en el mejor de los casos estamos al margen, ¿no? Entonces, poder cuestionar la heterosexualidad de la bolivianidad, pues nos hace renunciar también a estos símbolos patrios, a estas formas de civismo, y también al no nombrarse boliviano. O sea, yo primero, como tú dices, soy Naira, ¿no? Antes de ser boliviano, ¿no? que quizá no tiene fronteras ni nada, ¿no? Pero adentrándonos a esa bolivianidad heterosexual a la que tú haces referencia, ¿no? Hay ciertas formas de construirse boliviano hombre, ¿no? ¿Y cuáles serían esas formas de construirse o esos requisitos para que un hombre sea considerado boliviano? Estamos hablando de un hombre, ¿no? De un hombre heterosexual, etcétera, ¿no? O sea, según tu mirada, ¿qué requisitos serían esos para que la sociedad boliviana lo reconozca a un hombre como boliviano? Mira, me parece que no solamente pasa en nuestro país, me parece que pasa en toda la región latinoamericana. El constructo de ser hombre no deja de ser una imposición, ¿no? Justamente de toda la heteronorma patriarcal, colonial y capitalista, ¿no? El hecho de ser un hombre boliviano no quita el hecho de ser el hombre mismo, ¿no? El hombre fuerte, el hombre que trae dinero a la casa, el hombre que decide, el hombre que es fuerte, el hombre que al final participa y está en los espacios de toma de decisión, ¿no? Frente tal vez a lo que podría ser un constructo de mujer, ¿no? Y que sabemos muy bien que sobre las mujeres también recaen otras formas y otras imposiciones, ¿no? A partir de todo este sistema que son muy, muy violentas, ¿no? No digo que todas estas imposiciones y estas formas de constructo de hombre no son violentas, también lo son, ¿no? Son muy violentas, ¿no? Desarraigar y quitarles humanidad a las personas me parece que es lo más nefasto que puede hacer el sistema, ¿no? En contra de las personas. En ese sentido,
También hay otras formas de hacerse hombre, ¿no? Porque no todos los hombres en esa medida son iguales, ¿no? Sabemos muy bien que desde el capitalismo existen otras formas de exclusión y otras formas de identificar a las personas, ¿no? Y el clasismo y el capitalismo, a partir del clasismo justamente, también como que establece diferentes niveles, ¿no? Y jerarquías sociales en las que, ¿no?, unos tienen más privilegios que otros, ¿no? Y eso es indudablemente, ¿no? Unos tienen más oportunidades en función justamente de su posición social, en función de cuánta plata pueden tener o cuánta plata pueden generar y aportarle justamente al sistema para que el sistema se sostenga, ¿no?, y siga operando. Entonces, en ese sentido, estas formas y estos constructos de ser hombre no escapan a la realidad boliviana y más por el contrario están muy presentes, ¿no? Lamentablemente vivimos en una sociedad altamente y predominantemente machista, en una sociedad altamente y predominantemente colonial, ¿no? A pesar de que vivimos en una situación actual en la que supuestamente se han alzado las banderas de la descolonización y la despatriarcalización, pero considero que en ese aspecto no se ha avanzado o se ha hecho muy poco o tal vez nada, ¿no? Entonces imagino que en algún momento podríamos analizar de manera específica eso, pero que definitivamente el tema de estos constructos se ha arraigado incluso, ¿no?, en aquellos pueblos, ¿no?, quienes en su momento han dicho, no, nosotros somos pueblos indígenas originarios y nosotros queremos descolonizarnos, que estamos hartos, pero que resulta que incluso se ha exacerbado, ¿no?, en estos espacios, estas formas de constructo de hombre, de constructo de sociedad, de constructo de humanidad, ¿no? Entonces, es terrible y es jodido, ¿no? Porque ahí es donde justamente se siguen validando las formas de violencia que se ejercen en contra de muchas cuerpas, en contra de muchas humanidades y en contra de muchas existencias. Y el principal espacio de estas escuelas de violencia precisamente son los cuarteles, ¿no? Donde uno te vas a hacer hombre y eres reconocido por el Estado como boliviano, ¿no? Te da tu libreta de hombría, ¿no? Para el Estado eres un hombre. Entonces son estas cuestiones de que de alguna forma para ser boliviano, como dice la frase, boliviano que se respeta, ¿no?, es el que violenta a su pareja, es el que le pega a su mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es como que el que le pega a las maricas, ¿no ve? Y esas cosas como que van construyendo la bolivianidad desde la heterosexualidad, ¿no? ¿Qué pasa con la construcción de la mujer boliviana, ¿no? ¿Cómo lo podemos leer en este contexto heteropatriarcal de la bolivianidad? O sea, ¿quién es considerada boliviana? Mira, en ahí hay algo muy interesante lo que pasa en el tema de las mujeres, ¿no? Si bien, digamos, ha habido toda una lógica y toda una agenda ONGera, ¿no?, que ha enarbolado justamente el tema de los derechos de las mujeres, y creo que también ha sido justo y necesario, pero bueno, hay muchas cosas que se pueden cuestionar en ese aspecto. Me parece que la mujer boliviana ha sido una mujer muy, muy valiente y muy comprometida con los cambios y las transformaciones sociales, ¿no? Y más allá, por ejemplo, del hecho de que la mujer solamente se queda en el plano del hogar, en el tema de los cuidados y en el tema de la obediencia y la sumisión, creo que la mujer boliviana en gran medida ha sabido salir de esto, a lo mejor arrastrada por sus propias necesidades. No olvidemos que el índice de madres solteras en nuestro país es realmente altísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor las mujeres sí se han puesto como que en la tarea justamente de poder sustentar sus espacios familiares y todo lo que conllevan estas necesidades, etcétera, ¿no? Y a partir de eso también como que la mujer, más allá, por eso digo, más allá de la lógica y de toda la agenda ONGera, creo que las mujeres bolivianas se han ido empoderando por sí mismas, ¿no? En base justamente a todas sus necesidades y demás, pero también han entrado en un momento en que las hermanas, nuestras compañeras, nuestras amigas, nuestras cómplices, ¿no? Y ahí hablo desde nuestro ser marica, desde nuestro ser quechua, desde nuestro ser lesbiana, traba, etcétera, porque han sido como que las más empáticas en todos estos procesos. Creo que han asumido una responsabilidad enorme frente a lo que tal vez los hombres podían haber asumido, ¿no? El de repensar justamente todas estas formas de configuración, ¿no?, de violencia en las que estamos inmersas absolutamente todas, todos y todes, y el de empezar a generar acciones reales, ¿no?, para justamente poder subvertir todas estas formas, ¿no? Pero también ahí creo que ha habido nomás como que una especie de cooptación por parte del sistema, porque
siempre lo he dicho, ¿no? Así como los hombres pueden ser muy machistas, muy patriarcales, etcétera, también pueden serlo las mujeres, ¿no? Entonces por ahí todavía como que siguen existiendo muchos retos y muchos desafíos en estas formas de lucha, reivindicación, resistencia, ¿no? Y en todas estas acciones de transformación y de cambio social, ¿no? Pero sí considero que la mujer boliviana ha sido muy valerosa y creo que ha sabido como que salir a estas lógicas, ¿no? Que te impone esto del sistema patriarcal, heteronormativo, misógino, etcétera, etcétera. Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia, y hoy estamos hablando acerca de la identidad boliviana. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué es finalmente la identidad boliviana? ¿Cómo se practica? ¿No? ¿Queremos tener esta identidad boliviana o no la queremos tener? Y estamos acompañadas de Naira, ella es integrante de Daría Comunidad, y estamos reflexionando sobre estos temas. Naira, una de las formas como entender nuestra identidad boliviana quizás de repente es nuestra identidad indígena, ¿no? Tú decías, yo soy aymara, incluso tu nombre mismo que es Naira, que entiendo que significa ojos, ¿verdad? ¿No? Entonces, eso ya como que nos liga mucho nuestra identidad boliviana a nuestro ser indígena, ¿no? Y precisamente la lucha indígena también nos hace como que bolivianos y bolivianas en un contexto donde vivimos en un país racista, etcétera, ¿no? Podemos irnos como a 1822 en la refundación de Bolivia, o en la fundación de Bolivia precisamente, donde se reconoce, o sea, se desliga de la conquista española, ¿no? Donde el indio era todavía el esclavo, era todavía el pongo, ¿no? Pasando por 1952, que era la revolución agraria, ¿no? La revolución nacional, donde de alguna forma trata de mirar el país de otra forma, con los indios adentro, ¿no? Pero los indios siguen siendo subordinados, ¿no? Y llegamos al 2009, ¿no? En la Constitución Política del Estado, desde la Asamblea Constituyente, donde reconoce un Estado plurinacional, ¿no? Donde en ese punto, de alguna forma, los indios, las indias, somos reconocidas por el Estado, ¿no? Como que hay una inflexión en ese proceso de colonización, donde a pesar de que éramos bolivianos, pero seguíamos siendo subordinados, ¿no? Éramos bolivianos de segunda categoría, antes del proceso constituyente, ¿no? No estábamos ni reconocidos en el Estado. Entonces, a partir de ese reconocimiento de un Estado plurinacional, donde parecía que todo estaba bien, ¿no? Donde parecía que todos ya estábamos incluidos en este país, donde todos los indios, las indias eran pues parte de Bolivia, llega el 2019, ¿no? Donde hay otra inflexión. Entonces, este 2009 nosotros sentimos que ha habido como que este parteaguas de alguna forma que ha mostrado que hay dos Bolivias, continúan habiendo dos Bolivias en Bolivia, ¿no? Donde unos se identifican como bolivianos, los otros también, pero marcados por un racismo de repente de este otro lado, ¿no? Ahora, Naira, enfocándonos en el 2019, que ha sido una inflexión en la lucha indígena contra el racismo especialmente, ¿cuál es tu posición en este contexto del 2019, que para nosotras ha sido un golpe de Estado al pueblo, ¿no? Más que el golpe de Estado a Evo, para nosotros ha sido un golpe de Estado al pueblo, ha sido un golpe de Estado al proyecto político de un Estado plurinacional donde las indias y los indios estábamos reconocidos, ¿no? Para nosotras fue eso. Para ti, ¿qué significa el 2019? Ese contexto del golpe de Estado. Creo que al final, en primera instancia voy a decir que para mí ha significado, ¿no? Una suerte como de la decadencia en la que actualmente, ¿no? Está sumergida el Estado boliviano, llámese plurinacional o no, que es una cosa que igual hay que cuestionar demasiado por muchas cosas, ¿no? Por un lado, o sea, primero que nada, digamos, un poquito de ver, ¿no? O sea, cuál es la verdadera realidad de Bolivia, ¿no? Más allá de todos los discursos políticos, de todos los discursos que venían del Estado, que al final nos dábamos cuenta que son nomás discursos, ¿no ve? Así hipócritas, son discursos, no son discursos reales, ¿no? Y que todo el tiempo nos venden una serie de cosas y que al final no se hace o muy poco se hace, ¿no?
es como que nos conformamos con las migajas que nos pueden lanzar y con eso estamos felices, ¿no? Y que no se han realizado aquellos cambios, ¿no?, que en su momento esperábamos. Evidentemente sí había como que, había un sentir, ¿no?, de que estábamos como que ya, ¿no?, reconocidas dentro de esta configuración de Estado, ¿no?, pero que definitivamente habían estado nomás durmiendo ahí abajito, ¿no? Esos sentires racistas, esos intereses, ¿no?, esos intereses políticos nefastos que responden justamente a toda una suerte, ¿no?, de conglomerado político antiderechos, ¿no?, colonial, capitalista, patriarcal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el 2019, ahí yo voy a concordar, ¿no?, ha sido un golpe al pueblo, ¿no? O sea, ha sido terrible, y cómo es que se han generado todas las acciones para justamente, ¿no?, que nuevamente toda esta gente antiderechos, ¿no?, pensada muy bien a partir de distintas estrategias, nuevamente como que han vuelto a tomar el poder, y que a partir de eso todo el accionar que se ha venido realizando ha sido terrible, ¿no? Entonces, un desfalco del Estado en tan poco tiempo que no se había visto hace mucho tiempo. Entonces, creo que ha sido muy jodida esta situación, y ha sido también muy triste de ver cómo es que supuestamente habíamos estado avanzando cuando en realidad no había sido así, y que más bien la construcción del Estado plurinacional había sido una construcción muy frágil, ¿no? Había sido una construcción muy frágil, una construcción que por ahí no respondía ni siquiera, digamos, a un verdadero entendimiento de lo que es la plurinacionalidad, ¿no? Y que al final nos habían arrastrado a los propios, bueno, para que se entienda mejor, a los propios indígenas e indios, ¿no?, a una configuración estatal que responde nomás, digamos, a toda una suerte de favorecer los privilegios de quienes detentan el poder, ¿no? Y eso es terrible. Entonces, creo que ahí todavía hay un reto y un desafío grande, ¿no?, de repensarnos qué entendemos, ¿no?, qué entendemos realmente por plurinacionalidad y cómo es que la construimos, ¿no? Entonces, creo que hay, en ese sentido, creo que también la sociedad boliviana, en su momento, no digo el 2019, en su momento, tal vez antes, porque no olvides que ha sido como un periodo de 10 años, ¿no? O sea, y después, digamos, han venido y se han suscitado todo ese tipo de situaciones. Creo que en su momento hemos sido muy pasivos, ¿no? Y creo que lo hemos dejado, bueno, bajo la típica, ¿no? También bajo el típico entendimiento que cuando ya tienes como que un presidente o un líder, ¿no?, entonces la tarea es de él. Y creo que no es así, sino es que al final, digamos, todas estas responsabilidades y corresponsabilidades también nos corresponden, pues, ¿no? Y que no deberíamos de haber dejado esto así tan así, ¿no?, tan ahí, digamos, y que lo resuelva el presidente o los ministros o los asambleístas, sino es que también deberíamos de haber seguido en el proceso y deberíamos de haber seguido profundizando. Entonces, creo que hemos actuado de manera muy pasiva, y por eso es que me parece que la construcción del Estado plurinacional ha sido muy frágil, y que obviamente esta situación ha sido pues ha sido una situación que fácilmente la han aprovechado justamente todas estas plataformas antiderechos, coloniales, racistas, clasistas, etcétera, ¿no? Y que justamente han aprovechado muy bien y lo han sabido capitalizar muy bien estas situaciones, y pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? En realidad, como dices, Naira, ha sido como que también un desfalco al Estado, ¿no? O sea, han entrado para robar, ¿no? Además de eso, como que han... ¿Cuántos meses han sido? 5. Sí, o sea... 5 meses y nos han dejado ¿no? Sumado al año de la pandemia, que ha sido jodida, no, la cuestión imagínate. de la golpista de Áñez. Y bueno, quedándonos todavía en el contexto del golpe de Estado al pueblo, ahí se han exacerbado también estas expresiones racistas, ¿no? Donde estos discursos y expresiones y también han hecho cuerpo en algunos compañeras indígenas que han sido apaleadas, sacadas de plazas, ¿no? Ha sido un movimiento fascista en Cochabamba, por ejemplo, con este grupo de la Unión Juvenil Cochala, ¿no? Entonces, donde ellos se atribuían decir, nosotros somos el pueblo, ¿no? Entonces, como desde su expresión racista, o sea, el movimiento de las pititas ha capitalizado el tema de la bandera, ¿verdad? O Sí. sea, ellos querían, somos Bolivia, somos el pueblo, ¿no? Y nuestro símbolo es la bandera tricolor. ¿Cómo puedes leer esta disputa de la bolivianidad en estos bandos, digamos, ¿no?, que se han dividido en dos partes?
Es que primero que nada, cuando me haces mención de la famosa revolución Pita, ¿no? Me parece que no, ni siquiera ha sido una revolución de las pitas y los pitas, porque sí, digamos, cuando yo conversaba con muchas cumpas, ¿no? Tal vez de otras organizaciones que no necesariamente eran LGBTIs, pero que también, ¿no ve? El tema de la revolución pita había estado presente, ¿no? En las juventudes. Sí, o sea, a los chicos y chicas LGBTs, adolescentes y jóvenes, ¿no? Ahí, creo que Naira, detrás de eso había una cuestión de clase social. Pienso, exacto, ¿no? exacto. Que siempre ha habido, estaba en estado latente. Exactamente. No, por eso te decía, como que estaban durmiendo estos sentires, que con todos estos conflictos y estas situaciones que se han ido dando, han emergido nuevamente, ¿no? Y peor todavía, exacerbado, digamos, por todos los discursos o sea, de incitación a la violencia y al odio, ¿no ve? De los líderes políticos de estos partidos, quienes justamente se han beneficiado de toda esta macana social que se ha ido generando, ha sido más terrible aún porque se ha polarizado más todavía el asunto, ¿no? Entonces, todo lo que tenía que ver con todo lo que se había avanzado en materia normativa en cuanto a derechos, no solamente del tema de reconocer a los pueblos indígenas originarios y pensar esta suerte de Estado plurinacional, sino que también de pensar un Estado en el que se respeten los derechos de las personas de diversa orientación sexual e identidad de género, se siga trabajando en pro de los derechos de las mujeres, se hable de descolonización y de despatriarcalización, ¿no? Como elementos fundamentales para justamente poder subvertir estas formas de violencia, eran justamente asociados al tema del MAS, como si nosotros fuéramos partidarios de los azules y en el momento de salir a defender todos estos avances, ¿no? Y todas estas formas justamente de construir una Bolivia mejor, ¿no? Era una suerte también como que de invisibilizar todas nuestras luchas y nuestras reivindicaciones, y eso ha sido jodido, cómo se ha tergiversado todo esto, ¿no? O sea, eras masista, por no decir masista, indio, ¿no? Exacto, eras masista, ¿no? Y el masista, ¿no ve? Era el indio, era el de la clase popular, el no boliviano, era la mujer, o sea, era una suerte de realidades y de presencias quienes justamente habitamos este territorio, y ha sido una tergiversación nefasta, ¿no? Y que justamente han aprovechado. La revolución pita no ha sido otra cosa más que, digamos, un accionar, ¿no? De aprovechar, claro, que también eso se cuestiona, porque tampoco podemos quedarnos callados ante la famosa, ¿no ves?, reelección del señor Evo Morales a través justamente de un amparo constitucional aludiendo a un derecho que no existe. Es un abuso y es un abuso justamente de la interpretación del tema de derechos, del tema legal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que nomás como que hablar de esto, claro, ¿no? Precisamente, entonces, ¿no? El movimiento socialismo es corresponsable de este golpe de Estado. Totalmente, ¿no? O sea, de hecho, me parece que ellos han sido los que han permitido que todo esto pase, ¿no? Entonces, ellos tienen que hacerse responsables de esto. Pero que justamente todas estas malas acciones del movimiento del socialismo han derivado en esta suerte de toda la derecha, ¿no? Antiderechos, han generado toda esta suerte de acciones para justamente terminar y derivar en todo este conflicto social boliviano, ¿no? Y justamente que le ha abierto las puertas. Exactamente, ¿no? Y ahí, ¿no? Los primeros que salen son los famosos de la Revolución Pita. Mentiras que ha sido, digamos, ¿no ve? Que los jóvenes no querían que el señor Evo Morales vaya al tema de la, ¿cómo se llama? El tema de la reelección y demás. No, ha sido gente muy bien pagada, ¿no? Muy bien pagada, y de manera muy estratégica han sabido aprovechar el momento, ¿no? Es simple y sencillamente eso. Para mí la revolución pita no es una revolución, no es otra cosa que un accionar de la derecha antiderechos. Me pasó. De hecho, o sea, de bueno, pasó, ¿qué ¿no? derechas? Pro derechos, no, que al final igual como que izquierdas y derechas, ¿no? Después si hacemos un análisis son casi lo mismo, ¿no? Pero jamás de la derecha, digamos. Sí, ¿no? Entonces, o sea, han sido, digamos, como que momentos muy favorables para que la derecha, ¿no? Piense justamente todas estas situaciones, y ahí sale esto de la famosa revolución pita, y después ya se van dando como que otras cosas, entre ellas justamente el posicionamiento de Áñez ya en el poder, con una Biblia, ¿no? Con una Biblia justamente para terminar de instaurar el tipo de Bolivia a la que ellos estaban aspirando, que era una Bolivia racista, una Bolivia misógina, una Bolivia homofóbica, una Bolivia transfóbica, una Bolivia clasista, ¿no? Y una Bolivia muy violenta en ese sentido, ¿no? Entonces,
Y sinceramente el panorama que se configuraba en ese entonces era un panorama de mucha preocupación, ¿no? Y por eso es que también, digamos, ha habido una suerte de justamente no generar algunas acciones, y en 2019 se generan todos estos hechos violentos y toda esta masacre al pueblo, porque ha sido una masacre, ¿no? Darle licencia para matar al ejército ha sido lo peor que se ha podido ver en toda la historia boliviana, ¿no? Porque por ahí también como que analizamos, ¿no? O sea, y nos ponemos a pensar, ¿no? Cómo es que han sido, por ejemplo, los gobiernos de facto y los gobiernos militares, y ha sido básicamente, ¿no? O sea, una especie como que de un momento y una situación muy similar, ¿no? O tal vez peor, porque estamos hablando de un momento en el que supuestamente Bolivia se había construido en base a derechos, ¿no ve? A libertades fundamentales. ¿Y dónde está todo eso? ¿No? Porque todavía en ese entonces no había eso, ¿no? Y las cosas como que eran bien claras en ese sentido, pero en cambio, digamos, en este contexto actual ya habían avances, ¿no? Y se han dado el lujo de agarrar todo eso, botarlo por la borda y hacer lo que se les pegue su regalada gana en función de justamente necesidades, ¿no? E intereses político-partidarios que al final ni siquiera responden al pueblo, sino que responden a intereses individuales de empresarios, de agendas extractivistas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, jodido el asunto. Que lo que decías hace unos momentos atrás, o sea, el proyecto de Estado plurinacional está muy frágil, o sea, ¿no? Y quién era el encargado de consolidar esto, precisamente era el partido que estaba en el poder en ese momento, ¿no? Pero tenía los recursos, tenía las posibilidades, pero no ha hecho nada en esos 10 años, ¿no? Y se ha quedado como que en el discurso, y es por eso que ha sido muy frágil, como que fácil cavar eso y hacer que se caiga de repente, ¿no? Por eso como que no funcionó de repente, ¿no? Igual, y sabes que nosotros analizábamos mucho. Igual no somos las grandes analistas políticas, qué sé yo. No somos politólogas, por si acaso. No somos politólogas. Ni nada al final compartimos nuestros sentires, sí, y tratamos de entender lo que pasa, ¿no? Y por ejemplo, esta fragilidad del Estado plurinacional me parece que al final también se debe a intereses, ¿no? Ya capitalistas y muy orientados justamente a estos ideales sociales, ¿no? De la extrema derecha y de la actual derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿de qué Estado plurinacional podríamos hablar si tú estás aspirando a hacer lo mismo que toda la vida se ha hecho dentro de lo que se llama la actual praxis política, ¿no? Y que es una actual praxis política que no ha cambiado y que justamente tiene todas estas connotaciones que ya hemos dicho, ¿no? De todo este sistema y de cómo está configurado. Y en ese sentido a los poderosos pues, no les interesa que el pueblo tenga las capacidades suficientes para pensar, y peor todavía para interpelarles y cuestionarles. No les interesa. Porque en el momento en el que tú les vas a interpelar y les vas a cuestionar, ellos ¿qué están perdiendo? Están perdiendo privilegios, ¿no? Y en ese sentido se están afectando una serie de intereses, ¿no? Y lamentablemente como que estamos todavía en esa praxis, y peor todavía, ¿no? La praxis política se reduce a la praxis política partidaria, cuando en realidad el ejercicio o el hecho de ser un ser político es pues un hecho desde el momento en el que naces, ¿no? Y cómo es que tu existencia termina configurando y termina moviendo muchas cosas dentro de la configuración social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, digamos, entendemos que la praxis política es lo político partidario, o estar, ¿no ve? Como asambleísta, concejal, no sé, presidente. Lo que pienso que jodió el proyecto de Estado plurinacional, o sea, reducir la práctica política a una práctica partidaria ha hecho de que esto se caiga. Claro. Y al final, digamos, los intereses de quienes están en el poder, ya sean de izquierda, derecha, lo que te decía, que al final para mí es lo mismo. Claro que también ahí tenemos nomás que identificar que existen extremas derechas, ¿no? Que eso es bien terrible, y creo que como sociedad no podemos estar tan felices con el tema del alcance de lo normativo legal, porque ya nos hemos dado cuenta que fácilmente puede venir alguien, puede agarrar eso y lo puede botar por la borda. Ya ha pasado y puede volver a pasar, ¿no? Entonces, más bien creo que en ese sentido hay que tener muy presente la memoria, ¿no? Y más bien... Memoria histórica. No tener presente la memoria histórica, y en ese sentido también pensarnos el tipo de Bolivia, ¿no? Que queremos, ¿no? Y qué tipo de bolivianidad es la que estamos construyendo. Y definitivamente yo creo que ahí
tendríamos que pensarnos justamente en esto de la praxis política y cómo lo ejercemos y qué tipo de praxis políticas a la que estamos aspirando, ¿no? Si es esta praxis política individualista, ¿no? En la que soy yo y mis intereses y me invento una serie de discursos para convencer a las masas, ¿no? Me posiciono en el poder, te doy algunas cositas para que estés tranquilo y quieto y después me centro, ¿no ve? En, primero que nada, a los que me han apoyado en el partido, qué sé yo, le tengo que dar esto, ¿no? Las formas prebendalistas justamente del uso, del manejo y del abuso del poder. Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube Movimiento Marica. Estás viendo Nación Marica a través del canal Movimiento Maricas Bolivia en YouTube. Y hoy estamos hablando acerca de la identidad boliviana. En este mes patrio para nosotras, en Bolivia se festeja el Día Nacional de Bolivia. Y precisamente estamos hablando y cuestionando y habitando, pensando el país desde otros territorios, desde otras localidades, que van más allá de la Plaza Murillo, que van más allá de las placitas limpias o de bonitas. Todo. Estamos en la ceja del Alto, en el lado más tranquilo de la ceja, para poder hablar del país que queremos y del país que no queremos, ¿no? Claro. Ese país que no queremos habitar de repente. Y ahora, Naira, la identidad sexual con la identidad boliviana son como que conceptos de alguna forma que pueden estar peleadas. Tú nos decías inicialmente de que yo no soy boliviana, soy Naira, ¿no? Antes, ¿no? Después de boliviana. Entonces, en este planteamiento que me haces, o sea, la identidad sexual y la identidad de género como concepto y la identidad boliviana como otro concepto están peleadas entre sí. ¿O qué opinas respecto a eso? No sé si estarán peleadas, pero sí sabemos muy bien que al sistema le interesa, por ejemplo, no hablar de sexualidad, por ende no le interesa, claro, o sea, vuelvo a decir, ¿no? O sea, en tema de leyes y demás, o sea, pueden estar plasmadas muchas cosas, pero en la parte de la implementación de las mismas, en la parte de aplicar estas, o sea, ahí estamos cero, estamos en cero, estamos nulas, ¿no? Y eso es terrible. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos deja entender el Estado? Que no le interesa hablar de sexualidad, no le interesa hablar de derechos sexuales, derechos reproductivos, y pues menos le va a interesar hablar acerca de las maricas, de las trabas, de las orcochis, de lo quegua, de lo queusa, que son formas y son presencias que existen, ¿no? Y por último, no le interesa hablar de lo LGBTIQ+. Ahora, pasa lo siguiente. No podemos, y ahí sí les voy a tomar mucho la palabra porque sí me parece interesante todo lo que ha planteado, por ejemplo, el colectivo de la pesada subversiva, ¿no? Que es una colectiva, al igual que el movimiento Maricas Bolivia, que han ido planteando esto acerca de cómo entendemos la plurinacionalidad, y no podríamos entender la plurinacionalidad si es que no hablamos de plurisexualidad. O sea, es imposible, ¿no? Y como dice María Galindo, no puedes descolonizar sin despatriarcalizar, o no puedes despatriarcalizar sin descolonizar, son dos cosas que van de la mano. En ese sentido, hablar de un constructo de bolivianidad es también pues, hablar de sexualidad y hablar cómo estamos en el tema y de cómo ejercemos nuestras formas y nuestras expresiones sexuales, ¿no? No podrías hablar solamente de una construcción de bolivianidad en base a lo indígena, en base al tema de clase, ¿no? En base a muchas formas identitarias, a muchas formas de expresión que pues corresponden nomás a nuestros contextos, sin antes también hablar del tema de sexualidad y qué es lo que pasa con estos, porque también es un ejercicio político, con estos nuestros otros ejercicios políticos, ¿no? A pesar de que de alguna forma la identidad boliviana construida desde una heteronormativa o desde un sistema heteropatriarcal, pues obviamente está peleado con el tema LGBTIQ+, digamos, ¿no? Porque, salvo que te normalices, digamos, no seas el homosexual correcto, digamos, ¿no? O la trans correcta, digamos, ¿no? Pero esas son formas de invisibilización bien jodidas. Porque claro, o sea, ya, yo soy el sistema y el Estado heterosexual, ya listo, te voy a reconocer, qué sé yo, tú vas a ser el marica, vas a ser el LGBT, qué sé yo, pero te quedas ahí. De ahí no puedes salir, ¿no ve? ¿No ve? Cuidadito que estés pensando, digamos, en casarte, en adoptar, ¿no ve? Cuidadito que estés pensando en el tema de la paridad,
cuidadito que estés queriendo ser, ¿no ve?, asambleísta, diputado o incluso queriendo ser presidente de la República, ¿no ve? No, tú eres la mariquita, tú eres el LGBT, tienes tus derechos hasta cierto punto, te respeto, pero no estoy de acuerdo con que te cases y te quedes en este espacio. O sea, eso es terrible, ¿no? Es bien jodido. Entonces, creo que apuntar, ¿no?, a esa forma de construcción de bolivianidad es realmente sesgante y me parece que es muy incoherente. Entonces, y peor todavía, me parece que no corresponde al momento de construir la bolivianidad, no corresponde, ¿no?, a la forma real justamente de poder construir estas formas de adscribirnos, ¿no?, al ser boliviano, boliviana, boliviane, ¿no? Porque adscribirte a una forma de violencia creo que es adscribirte justamente a estas formas que habíamos hablado, ¿no ve?, de lo que ha pasado en 2019 con el tema ya sea de golpe de Estado, ¿no?, que es un tema bien peleado igual, ¿no?, a estas formas que de manera histórica y durante muchos años, ¿no?, han ido sesgando la vida de muchas personas, ¿no?, y también es adscribirse nomás a estos discursos tan racistas y tan discriminadores, ¿no?, porque si tú estás menoscabando y estás queriendo invisibilizar y estás queriendo anular los derechos de las diversidades sexuales y de género, también estás dando pie para que se anulen, se menoscaben y se invisibilicen los derechos de los pueblos indígenas originarios, de indias, de indios, de las mujeres, y así podemos ir, ¿no ve?, como que trayendo muchos ejemplos a colación. Entonces, eso es terrible, ¿no? Entonces, más bien, ¿por qué no abrirnos y empezar a reconocernos vamos a decir, en esa amplia diversidad como bolivianos, bolivianas y bolivianes, ¿no?, a partir de nuestras propias formas y a partir de una serie de elementos que nos hacen pues, diferentes, ¿no ve?, y que no todos somos iguales y que menos, digamos, nos ajustamos a las formas del sistema, y una de estas formas es justamente la heteronorma. No nos ajustamos y no nos vamos a ajustar, por más que el sistema quiera establecer mecanismos o formas, ¿no?, o acciones para que las personas estemos en esa especie de cuadrado. No lo vamos a hacer, es imposible. Este sistema es un sistema insostenible, es un sistema decadente, y pues frente a eso siempre vamos a estar ahí las luchas y las resistencias. Ahora, Naira, tampoco en Bolivia de alguna forma la normativa legal como que nos reconoce, digamos, ¿no? Las compañeras peruanas están peor, digamos, peor que nosotros, porque ni siquiera están reconocidas, pero nosotras de alguna forma estamos reconocidas en la Constitución Política para no ser discriminadas, ¿no?, por esta orientación sexual y identidad de género. Tenemos una ley 045 que de alguna forma penaliza la homofobia, etcétera, ¿no?, la transfobia, etcétera, y la ley 807, que es la ley de identidad de género, a pesar de que a las compañeras trans les han quitado todos sus derechos fundamentales, digamos, ¿no? Entonces, tan mal no estamos, ¿no? Pero con toda esa normativa, con ese bagaje legal, ¿no?, ¿tú te sientes boliviana? Es que vuelvo al tema de antes. Ahora, mira, tú me planteas, es que, ¿sabes qué pasa? Tenemos toda esta normativa tan linda, tan hermosa, pero que en el tema de la aplicación estamos fregados, o sea, no se aplica nada. La 045 es la que menos se respeta. Claro ejemplo. Durante todo este proceso, porque han sido 2 procesos electorales tortuosos para Bolivia, ¿no ve? Durante estos 2 procesos electorales tortuosos para nuestro país, los últimos que hemos vivido, justamente en esto del 2019 y 2020, ha habido una serie de discursos que fácilmente la ley 045 podía haberlo sancionado. ¿Pero qué se ha hecho? No se ha hecho nada, ¿no ve? No se ha hecho nada. Los partidos de la ultraderecha conservadora, racista, discriminadora, se han dado el lujo de hablar en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos de las personas de diversa orientación sexual e identidad de género, en contra de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que se ha hecho? No se ha hecho nada, no se han establecido ningún tipo de sanciones, ¿no? Entendiendo incluso que en el primer proceso electoral estaba todavía el gobierno de turno, ¿no?, el MAS, todavía seguía en el poder y podía haber accionado y podía haber generado las acciones necesarias como para poder sancionar este tipo de acciones. Han estado de palco, no han hecho nada, más por el contrario, y eso, el no hacer nada es fomentar, ¿no ve? Entonces, si ya lo ha hecho uno y no han hecho nada, entonces ya lo ha hecho el otro y lo siguen haciendo, ¿no? Y todo eso obviamente ha ido bajando ya la sociedad. No se respeta la normativa, ¿no? Y nunca se ha respetado, de hecho.
Ahora, el otro ejemplo, la 807, qué lindo, qué bonito, todas las compañeras, los compañeros, las compañeras, compañeros y compañeros trans, como que ya estaban reconocidas dentro del Estado, podían ejercer todo el conjunto de sus derechos económicos, sociales, culturales, etcétera, 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 y todo lo que reconoce el Estado, pero pasa, ¿no ve? El tema de la sentencia constitucional del TCP, que en primera instancia les anula todos sus derechos, ¿no? Y quedan como que en el limbo, y no se sabe qué va a pasar con las compañeras, ¿no? Y después de un buen tiempo, porque se han tardado hasta en eso, imagínate, para resolver, ahí ya les quitan sus 4 derechos, ¿no? Que era básicamente un retroceso, ¿no? Incluso hasta las propias compañeras trans, tanta lucha, tanto esfuerzo para que el Estado nos vuelva a nuestra condición de gaycitos, incluso, ¿no? Entonces, pucha, qué jodido. Entonces, frente a esa realidad, yo digo, ¿en verdad hemos avanzado, no? O simplemente son una especie como que de discursos, ¿no? Y que por ahí nos han dado unas cositas y otras cositas, pero que al final nunca les ha dado la gana, nunca le ha dado gana al Estado. Y cuando digo Estado también me refiero, pues, a todas nosotros y nosotros, ¿no? Porque al final eso es el Estado, todo el conjunto de las personas, los estamentos gubernamentales, etcétera, etcétera. Nunca le ha dado la gana al Estado de ponerse, digamos, en una actitud de empatía, ¿no? Y de reconocer de manera efectiva y de manera real los derechos, si se quiere decir, y las libertades fundamentales de las personas de diversa orientación sexual e identidad de género. En ese sentido, yo creo que no me sigo adscribiendo al tema de la identidad de lo boliviano o lo boliviana o lo boliviane, porque sigue cargada de mucha violencia, sigue cargada de mucha impunidad, sigue cargada de muchas de estas formas, ¿no? de ejercicio y de praxis política que no comparto, ¿no? Y que más por el contrario considero que es importante nomás seguir generando a partir de lo colectivo y de lo comunitario formas y estrategias de subvertir todo esto, ¿no? Porque se puede hacer eso. Me parece que desde Daria Comunidad, que es la organización en la que estoy, desde la Pesada Subversiva, desde Nación Marica, desde el Movimiento Maricas Bolivia, desde incluso la red de Levebol, he visto prácticas que definitivamente, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Que nos dan y que nos ponen que estas realidades y estas formas se las puede cambiar. Ahora, Naira, ya para ir finalizando este programa, tú decías de que, bueno, la identidad boliviano está construido sobre una base heteropatriarcal, ¿no? Pero ¿cómo se subvierte esto, lo que decías? O sea, ¿cómo cambiamos esta identidad? ¿O nos creamos otra como lo boliviane, digamos, con E, ¿no? Cosa que como que va a parecer como que atentatorio para algunos, ¿no? Que dicen, ay, como boliviane, digamos, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Se van a enojar, ¿no? Me van a hacer bullying. Entonces, quizá autonomarse boliviano podría ser una nueva forma de construir la identidad boliviana, digamos. ¿O no te parece? ¿O es algo como utópico también pensar en eso? Yo, de hecho, considero lo siguiente, ya sea boliviano o lo que sea, ¿no? Al final lo que en su momento, digamos, vaya saliendo, porque tú sabes que al final estos procesos como que van arrojando cosas bien interesantes, ¿no? Que por ahí no solamente se pueden quedar en boliviano, ¿no? Y que puedes ir un poquito de ver más allá, digamos, de esto, del constructo de lo boliviano, porque para empezar es lo boliviano ahorita, ¿no ve? O sea, en masculino, así, porque la boliviana está como que detrásito, ¿no ve? Por eso es que sigue siendo una forma de construcción muy, muy violenta. Entonces, y que ahí no hay ni análisis crítico, ¿no ve? Ni reflexión crítica, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Y para poder hacer ese análisis y esa reflexión crítica, primero tenemos que tener muy en cuenta nuestra memoria histórica. Y no solamente remontarnos al 2019, no solamente remontarnos a lo que ha sido la guerra del gas, que han sido momentos bien tortuosos para la sociedad boliviana, y que deberían haber sido momentos en los que como bolivianos, lo que sea, ¿no ve? Deberíamos de habernos puesto a repensar cómo es que estamos construyendo esta nueva Bolivia que queremos, ¿no ve? Que es una Bolivia que debería de velar por las necesidades y el bienestar de la sociedad, etcétera, ¿no? Pero que lamentablemente nos hemos quedado en el espacio del confort y, ¿no ve? Y le hemos dejado la tarea a quienes supuestamente están llamados a hacer eso, quienes podrían ser asambleístas,
asambleístas, ¿no ve? El presidente, los ministros, no, cuando en realidad la responsabilidad es absolutamente de todas, todos y todos. Entonces, eso es lo que no hemos hecho y ahí creo que nuestra capacidad crítica y nuestra reflexión crítica ha sido mínima, ¿no? Y creo que nos hemos quedado en la comodidad de pensar que los otros lo van a hacer y obviamente no lo han hecho. Creo que una primera gran tarea es eso, ¿no? Empezar a repensarnos, empezar a generar reflexión crítica, pero no desde el individualismo o desde la individualidad. Tenemos que hacerlo en comunidad, tenemos que hacerlo en colectividad. En tanto no lo hagamos, va a ser bien difícil. Hermano, te vas a pensar vos como persona, si no lo estás haciendo con tus hermanas, hermanos y hermanas, si no lo estás haciendo con tus entornos, no lo estás incluso en la familia, ¿no? Aunque es bien difícil porque pueden haber muchos encontrones, ¿no? Pero la idea es justamente poder establecer estos espacios y poder encontrar estos nortes. Porque al final, la bolivianidad, como podríamos identificar en este primer momento, está atravesada por muchas formas y que son bien diversas y que las diversidades sexuales y de género, las maricas, las evas, las trabas, las orcochis, también estamos ahí y no somos pocas. Que estemos en el closet es otra cosa, ¿no? Entonces creo que es un primer momento y a partir de eso yo creo que se va a ir generando como que un proceso, ¿no? Que va a ser un proceso gradual y que no va a ser un proceso de la noche a la mañana, sino que va a ser un proceso bastante largo, ¿no? Y que va a ir de aquí a muchos años de justamente poder pensarnos, ¿no? En esa bolivianidad, porque al final incluso se puede resignificar, ¿no? Que es lo que justamente, y me parece un trabajo muy interesante que han hecho otras colectivas, por ejemplo, esto de resignificar lo marica, ¿no ve? Y politizarlo. ¿Por qué no hacer eso? Lo mismo, digamos, con el tema de la bolivianidad, empezar justamente a hacer una catarsis acerca de quiénes somos como bolivianos, bolivianas y bolivianes, o quiénes somos las personas quienes vivimos y habitamos este territorio, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando me dicen, ¿vos te consideras boliviana, boliviano, boliviana? No, yo creo que me considero una persona que, por ejemplo, en su niñez se ha criado en un lugar muy maravilloso que se llama Puju, ¿no? Que es justamente bueno, le decimos en el pueblito, en mi pueblo, la sayaña, en donde crías a tu ganado, ¿no? Entonces, y vives muchos momentos realmente maravillosos con tu familia y hay toda una memoria de vida que tienes ahí y que básicamente esa es mi identidad, ¿no? Y que por ahí la puedo llevar a Oruro, la puedo llevar a Gilataypiuta Collana, a Misayaña, que es Puju, Arcaña, que es otro espacio donde criábamos el ganado y nos quedábamos los niños, ¿no? A jugar, qué sé yo, a ver qué está haciendo el ganado, que no se vaya a la sayaña del tío o la tía porque nos van a reñir, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, por ahí esa es mi bolivianidad, que por ahí no va a concordar con las otras. Empezar a darnos cuenta y empezar a entender que somos muy diferentes, ¿no? Y que en esa diferencia podemos encontrar muchos ejes comunes que nos pueden ayudar a articularnos, pero por sobre todo a construir este Estado plurinacional que de manera real y efectiva responda a nuestras necesidades, pero que definitivamente para eso tenemos que abrirnos, ¿no? a la crítica, a la reflexión y por sobre todo al pensamiento crítico, ¿no? Entonces creo que básicamente eso. Gracias, Naira, por estar en Nación Marica y bueno, como siempre el espacio del programa está abierto para Daria cuando quieran, pues estamos ahí. Muchas gracias, Naira, por estar. A ustedes, sinceramente, felicitamos y nos parece loable todo el trabajo que vienen realizando desde el movimiento Maricas Bolivia y también desde Nación Marica. Y nada, qué lindo y pues igual lo propio, cuando quieran estamos para conversar. Siempre cuando el sol no nos haga añicos. Pero aquí estamos. El sol nos hace... Es parte de nosotras. De nosotras. Sí, es parte de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Un saludo cordial para todas las personas que nos están viendo y también para todo el movimiento. Gracias, Naira. Y con nosotras va a ser hasta el siguiente video. Hasta el siguiente video estaremos pues presentándoles otro tema desde otro espacio, con otros invitados, con otras invitadas, para poder reflexionar qué queremos del país, con qué soñamos, qué no queremos de Bolivia. Y bueno, como siempre, las invitamos a que puedan seguirnos en nuestro canal de YouTube, Movimiento Maricas Bolivia. Suscríbanse, síganos. Y bueno, pues será hasta la próxima. Chao. ¿Quieres venirte aquí, Naira? Sí, el sol no te da mucho. A ver, ¿sí? Podemos hacer un cambio. El cambio, cuidado, este lado, ahora sí. Me había olvidado que estaba con él. Así como tú vas a estar más en foco, ya. Yo como que entro al rato nomás. Creo ahora estás mejor, ¿no? Oye, sí, mucho mejor. Ahora te vas a dar cuenta el porqué.